aquest cas és poc habitual. Tot bé? Sí, tot bé, tot bé. El seu fill està vinculat a un grup islamista radical des de fa uns quants mesos. لا تخليهم ياخذون الولد مني. أطفالي ما كلش عندي. هنا تباوع على هنا. اي ارمي. ديكو باب خشكو برا مامو خال كچكو مزين حمو قرتنو برن. من دەبێ بزانم دایک و باوی ملکینە. Marc, escolta... Ja no dic Marc. Ara em dic Abu Salim. جایزت خوازم بما پێشمەرگە و ئەش کەسی بە چمانی زیکی شنگال. گەلوسکارم و تەرابوومەوەی دەرێ. Quiero viajar a Siria. Pero Carlota... Sé que puedo convencer a Mar para que vuelva. بەس نکارم پێ دەرێم. لازم بچم دایک و بابە بگەڕێم. بس نكارم إلياس اللي بيل. بس لازم يجي خلاص. ¿Has hablado con la policía? ¿Te han dicho algo más del chico? لا تنسى انه انتم كلكم عبيد يمي، تعرفين؟ Hola amigos y amigas de Mundo BSEO, estamos aquí en el Café Mundo BSEO con nuestro amigo Gerard Pastor. Hoy se estrena la película Sinjar, que acabas de ver el tráiler. Gerard, esta película, ¿por qué necesitaba música? No me refiero a tu música, sino ¿por qué necesitaba música esta película? Fue una decisión que tomamos con la directora y el productor cuando hicimos un visionado del primer montaje un poco definitivo ya. Es decir, así como en las otras películas estaba claro que había música antes, en Sonata para violoncello, en Jean-François, en todas estas, en esta hubo dudas, sobre todo la directora Ana tenía dudas y dijo, no sé si va a haber música aquí, ¿no? Entonces nosotros fuimos todos con la mente abierta, en plan, quizá no necesita música la película, y cuando vimos la película yo noté que hacía falta música que cumpliera dos funciones, ¿no? La primera función es que nos tenía que meter un poco a todos en la misma historia, porque hay dos historias, como bien has dicho, que pasan en territorio de Estado Islámico o en Siria, ¿no? Y una pasa en Barcelona, ¿no? Y entonces un poco esa cosa de estar un poco ajenos al conflicto, ¿no? Aunque la idea precisamente de la historia que pasa en Barcelona es, no, el Estado Islámico tiene sus tentáculos, ¿no? Esparcidos por todo el mundo. Entonces, primero yo notaba a veces un corte muy grande entre dos historias por un lado y una por otro lado, ¿no? No tuve la sensación que faltaba un punto de conexión y crear una sonoridad ambiental, una sonoridad, ¿no? Con la combinación de instrumentos que nos metiera un poco a todos en la misma sopa, ¿no? Primero tuve esta sensación, ¿no? Y por eso también de aquí derivó la instrumentación, ¿no? De hacer una mezcla entre sonidos, digamos, orquestales, electrónicos, con alguna referencia étnica, pero sin que la música nos llevara directamente en una ubicación geográfica concreta, ni hacia un lado ni hacia otro, ¿no? Un poco esta especie de mezcla, ¿no? de pastel sonoro un poco. Esto primero hacía como una cúpula, ¿no? para toda la película. Y después, yo viendo la película, tuve la sensación, o sea, es una película muy desnuda, ¿no? Las actrices están completamente, muchas veces solas, con la cámara en la cara, con la cámara en el cogote, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy cercana, ¿no? Y creo que cada una de las tres historias necesitaba una evolución distinta, ¿no? Y sin música, yo tuve la sensación faltaba algo por ejemplo, en la historia de la chica que se escapa de Estado Islámico para meterse en el frente antiyihadista, ¿no? Yo no acababa de ver la conversión, el empoderamiento de la chica en sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí propuse que la música fuera en esta línea, ¿no? La música poco a poco, desde que ella se escapa y después da la vuelta y decide ir ¿no? Que quema el burka, por ejemplo, ¿no? Y quema estas cosas. Entonces ahí hay algo que empieza a salir de ella, ¿no? Y un poco la idea es que a medida que va avanzando la película, esta música poco a poco va cogiendo
cada vez un poco más de valentía, ¿no? Un poco, pues así como hay este caso con las otras dos actrices, pues y las otras dos historias, pues la música cumplía una función un poco específica. Pero básicamente era esto, era poder hacer una cúpula que nos metiera realmente a todos en la misma película y después reforzar sobre todo o amplificar, dar poder a esas mujeres, a esas historias, cada uno en su particularidad. Efectivamente, yo creo que, ahora respondo yo porque creo que la película no está la música. Yo creo que hay dos perspectivas distintas. Una es la perspectiva, digamos, transversal, la que más nos has explicado, es decir, que son tres historias que la música de alguna manera fusiona en un continuum, es decir, con cada una de las historias con un color distinto, evidentemente, con una peculiaridad distinta, pero que en realidad hay una coherencia de un viaje hacia adelante de la música, que desde el principio muy fragmentada, así como muy poco concreta, y cómo la música va tomando forma, ¿vale? Entonces es una música que, digamos, de alguna manera viaja junto con el espectador a través de las tres historias, ¿vale? Que además las historias se van alternando. Pero por otra parte hay una cosa que me parece muy interesante en la película, que es la doble mirada, también has hablado de ello, es decir, vamos a ver la música desde el punto de vista de las mujeres, desde el punto de vista que van a ser ellas las que también se van a expresar, sobre todo la chica esta rebelde, bueno, la chica esta que se ocupa, ver la música desde la perspectiva de ellas, pero también hay, especialmente en la parte final, una mirada externa, es decir, casi como una mirada de la directora de Ana Bofarull desde fuera opinando, es decir, dando una visión externa, que se hace mucho en el cine, evidentemente, el de hacer una visión externa de explicar qué es, cómo lo está viendo en este caso la realizadora, ¿no? No sé si esto es un poco era lo pretendido o es... La verdad que se fue creando un poco sobre la marcha. Es decir, fuimos bastante flexibles, tanto ella como yo, porque realmente es la banda sonora que más nos ha costado a los dos. Ella y yo hemos trabajado ya en no sé cuántos proyectos, 5 o 6, entre docus, cortos, largos y proyectos audiovisuales para parques temáticos. Y este realmente ha sido el más difícil, porque íbamos a veces a la nota directamente, ¿no? Porque aparte, permíteme, Gerard, porque aparte otra virtud de la música es que no es una música intrusiva, no es una música invasiva, es decir, no hace trampas. No se posiciona para acaramelar o para que el espectador tome un partido inmediatamente, sino que de alguna manera es una música, tal y como la percibo, un poco tuetánica, es decir, muy elemental, muy básica, muy de átomo, ¿no? Sí, esto estaba claro porque a la que cogíamos una dimensión un poco, entrábamos un poco más en la película, ya había algo que nos echaba. O sea, al principio fue difícil calibrar esto, pero una vez ya lo encontramos ya fue fácil. Incluso esto que dices de que la música o sea, es lo que es, además es transparente y no engaña. Hay un momento, hay una secuencia en la que estuvimos discutiendo muy hasta el final. ¿Qué hacíamos? Si hacíamos una música que sencillamente acompañaba lo que le estaba pasando al personaje, o si jugábamos un elemento que nos había servido para ir en una dirección, para hacer creer al espectador totalmente lo contrario, ¿no? Y era muy duro. Y toda la película, ya no solo a nivel musical, a nivel visual también, es una película que es cruda y que es muy, por el mismo tiempo es limpia, es fina visualmente. O sea, nadie se tapa los ojos porque hay sangre o hay cosas así. O sea, es una película muy limpia en este sentido, ¿no? Y al final vimos que la música también tenía que ir un poco en esta dirección, ¿no? Solo la secuencia inicial es un poco la más bueno, que es la idea, ¿no? La misión es, estamos allí y ya empieza todo, ¿no? Empiezan ya con los yihadistas entrando y disparando y matando a los hombres y capturando a las mujeres, bueno, lo que hacen siempre. Y ahí la música sí que es un primer, como un cuchillo que es que música, claro. Yo cuando vi la película dije, esto es música shock, un nuevo término. Sí, shock, claro. Para generar un impacto de decir, perdona, o sea, no sé ni dónde, a la audiencia, no sé ni dónde estoy, pero este lugar no quiero estar aquí. Exacto. Era eso. Porque claro, si tú piensas que la película con violoncitos y con melodía triste... Claro. No. Oye,
¿De dónde sale la música para una historia de pérdida, la de un hijo, para una historia de esclavitud con hijos y para una historia de prácticamente de muerte anunciada para la chica que se va al esto? ¿De dónde sale la música? ¿De qué es orgánica? O sea, ¿de dónde sale la música para poder nivelarse a esa altura dramática, a ese nivel dramático? Pues pregunta difícil, muy difícil de contestar, ¿eh? La historia de la chica que se convierte en soldado, digamos, es fue la más simple o sencilla, o es básicamente, hay un pequeño leitmotiv que se asocia de entrada a los yihadistas, pero es muy sutil todo, ¿eh? O sea, no está hecho nada con la idea de que el público lo capte y salga cantando el tema de los yihadistas, en absoluto, ¿no? Pero sí que hay unas notas recurrentes y es un poco, durante el proceso es relativamente, no diré fácil, pero sí que es más evidente, pues, cómo ir debilitando ese motivo e ir dando fuerza a una armonía, a unos sonidos graves que parece que salgan del profundo de su ser, algo así que se va poco a poco cogiendo ritmo, fuerza, potencia, ¿no? Esa es quizá la más fácil. En el caso de la historia de la esclava, allí la clave fue un poco pensar en la soledad, ¿no? Un poco, yo era lo que ella está sola, está realmente solo con sus hijos, no tiene manera de hacer absolutamente nada. Es una música melancólica, es una música que no tiene esperanza, es una música sin esperanza, en absoluto. Así como la Soldado sí que tiene esperanza, ella no tiene ninguna esperanza. O sea, aunque haya además momentos en los que a lo mejor puedes pensar, calla, que igual va a haber una salida aquí. No, la música te está diciendo no hay esperanza aquí, y ella no la siente la esperanza, se ciñe en sus hijos, ¿no? Y la música de Carlota, ¿no? La historia que pasa en Barcelona, allí esa fue quizá la más difícil al principio, ¿no? Porque es quizá, o sea, es una historia de una pérdida súper dolorosa, y en un contexto que por proximidad geográfica y de sociedad nos toca más de cerca, y allí, más que ir a por una música que fuera de esto, ¿no? De soledad o de... No, lo que quise hacer es una música como o sea, como una especie de, siempre hay un recuerdo del hijo, ¿no? Hay como el anhelo de que vuelva, ¿no? Ella, cuando hay secuencias en las que entra en la habitación o en las que está pensando en él, que empieza a sonar esa música, ¿no? Como diciendo que ella está pensando en él, ¿no? Él está presente en esta especie de sonoridad un poco etérea, un poco como un fantasma, ¿no? Un poco fue más buscar este registro, ¿no? Tú sabes qué pienso, Gerard, tú has dado la clave, o sea, la palabra que yo, el espectro fantasmagórico, es decir, la mujer de Barcelona no acepta, no lo acepta, o sea, no lo ve, o sea, no quiere verlo. Y la música, de alguna manera, habla de una mujer que no acepta la realidad en la que está, o sea, esa aura de fantasma y eso. La mujer esclava sí es perfectamente consciente de su realidad. Sí. Lo que pasa es que no la acepta, pero la conoce, no la acepta. Y se siente impotente, se siente tal cual, pero al final eso. Y la chica, la guerrillera, es que no sabe en qué realidad está. No lo sabe, es muy básica. Por eso dices, la más sencilla, es lógico que sea más sencilla, porque para ella es decir, me lanzo. O sea, me lanzo, no sé lo que voy a encontrar, seguramente me matarán, pero me lanzo porque hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, entre la incerteza, entre la no aceptación de una situación súper dolorosa, que es la mujer de Barcelona, y la no resignación de la mujer que vive en esclavitud, aunque lo tenga todo en contra, creo que estos contrastes de la música funcionan muy bien en la película. Y en cambio, también hay una gran coherencia entre las tres. No, y además hay una cosa que una de las decisiones que también fue un poco difícil al principio fue decidir hasta dónde llegaba la música, ¿no? Porque todas las historias se resuelven, ¿no? Y en cualquier caso, lo que hicimos con las tres, o
sea, con la historia de Barcelona y con la historia de la esclava, digamos, es que hay un momento en el que para mí era o sea, cuando se cierra la historia que hemos estado viviendo, la música ya se queda atrás, ¿no? Y en el caso de la Soldado es la única en la que hay un retorno, porque hay una música más después de la finalización de su historia, porque es precisamente el retorno a la realidad, o no te has dado cuenta de hasta hacia dónde ibas, que al final pues pasa algo que la música también te hace retroceder, ¿no? Eso fue también un poco el camino que queríamos seguir con las historias, o que se fue desarrollando de manera muy, muy orgánica y natural. Esto sí que al principio no estaba tan claro, pero fue saliendo. Bueno, Gerard, una última pregunta, porque Jean-François y Barcelona 1714 eran músicas muy externas, o sea, músicas muy dérmicas, muy abiertas, muy amplias, muy coloridas, muy maravillosas. Esta música, tu música en esta película no está hecha para gustar, o sea, no está hecha para adornar, no está hecha para llenar de aromas y fragancias la película, está hecha en realidad está hecha para dañar, para crear una sensación de dolor, ¿vale? De los personajes, también de la audiencia, ¿vale? ¿Es posible, bueno, lo has contestado ya, pero de alguna manera es tan delicado, es tan arriesgado, te la juegas tanto, porque tú si eres buen melodista, pues bueno, tú escribes una melodía muy bella para el niño que va a París en busca de esto, y bueno, en fin, ya simplemente cubres con el líquido amniótico que hablamos, ¿te acuerdas? Sí. Que cubre al personaje y ya está. Pero claro, es que aquí te la juegas porque cualquier error en la instrumentación, en la música, te desvía por completo la intención de la música, ¿no? Sí, aquí lo difícil para mí es que a mí me resigno, o sea, yo me resigno un poco, no me resigno a ver, la película a veces lo puede pedir, ¿no? Una película que comentabas en tu libro, que siempre tengo muy en cuenta, ¿no? El planeta de los simios, ¿no? Que no reconoces dos músicas porque precisamente el compositor te hace jugar a esto, ¿no? A que no sabes dónde estás, igual que los personajes, ¿no? En el caso de cuando nos movemos en ambiente o en estilos menos melódicos, más ambientales o más de dolor o menos estéticamente bonitos, o dile como quieras, es muy fácil jugar también a pues eliminar cualquier tipo de referencia. Y a mí esto aquí tampoco me encajaba, porque cada historia es muy concreta, ¿no? Entonces aquí sí que es difícil el buscar, también hay motivos, hay sonoridades, hay cosas, pero todo se mueve en un plano mucho más, está un poco más espectador, entre comillas, ¿no? La música está en un plano un poco menos presente que en las otras películas, evidentemente. Y sí, la finalidad bueno, finalmente es música de cine, ¿no? No es música pensada para que sea bonita, es música pensada para que sea útil, para que sirva la película. Y después, pues hay quien encuentra que hay música maravillosa allí que se puede publicar muy bien. Y, por ejemplo, fue el caso de Michael Carlson, ¿no? Le envié la música y yo le dije, no sé si te va a interesar esta, y él dijo que fantástico, además grabado con orquesta aquí en Cataluña, además, y todo, que también se agradece. Y nada, lo único que sí que tiene la música es que precisamente cuando termina la película y los créditos, y allí sí que hicimos un poco una música que fuera al rescate del espectador. Un poco la idea era, la gente acaba muy mal, porque es una película que es para que te invita a descubrir algo incómodo, ¿no? Cuando acaba la película, ¿qué hacemos, no? Y entonces también estuvimos discutiendo con Ana y al final dijimos de trabajar una canción, que colaboré con Carolina Labau, una cantautora, escritora también que toca en 1000 estilos y tal, con la que ya había trabajado antes, y entre los dos hicimos una canción que sirviera para un poco arropar al público cuando sale de la película, ¿no? O sea, aunque ya ha acabado la película, para mí esa canción es importante porque es un poco es en plan, estoy mal, lo he pasado mal, he sufrido mucho y aún así me tengo a mí mismo y tengo vida por delante. Y un poco que también es una mezcla muy curiosa, con además cantada por las Seis Sisters, que son 3 hermanas, que cantan en estilo un poco soul. Entonces es una mezcla entre música mediterránea. Algo tenía que ser distinto de la película, evidentemente, porque si no el color era demasiado negativo. Entonces empezamos a
esto, ¿no? Un poco de armonías un poco más mediterráneas, las voces, cogiendo los instrumentos mismos de la película, la cuerda, el canún, el udú, todos estos instrumentos, y un poco esta era es el único momento que la música se mete un poco más, ¿no? Para sacar a la gente un poco con un poco de alivio, ¿no? No, es un momento muy bello. Gerard, muchas gracias por esta charla, suerte con la película y a por otro proyecto, ¿vale? Gracias, sí, gracias, Conrado. Pues nada, nos vemos pronto. Gracias, Gerard. Muy bien, gracias, Conrado.